Muy buenos días a todos y todas que nos acompañan por acontecer.co.cr y STV News. La mañana de hoy estamos con Don Eli Fensay, ex candidato presidencial del Partido Liberal Progresista y actualmente diputado electo por la misma agrupación. Don Eli, ¿cómo está? Bienvenido. Eh, Buenas noches, don Carlos. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Aquí estamos con toda la pata y muy contentos, trabajando fuertemente para organizar a la fracción legislativa del Partido Liberal Progresista y aprendiendo un poquito de cómo funciona administrativamente la caja, la asamblea para llegar ya montados de una vez es decir, la curva de aprendizaje la estamos haciendo ahora. Muchas gracias, Don Eli. Para empezar, ¿cómo usted ve los resultados para su partido? Bueno, el partido suyo ya ha participado en el 2018, pero sin tener usted como candidato presidencial, nada más como candidatos a diputaciones. ¿Cómo analiza usted el resultado ya de manera más fría después de aproximadamente 15 días del resultado de la elección? Bueno, para nosotros es un magnífico resultado. Hace 4 años, como bien decías, participamos únicamente con candidatos a diputaciones, no teníamos candidato presidencial eh, y únicamente participamos en 4 provincias. Eh, Sacamos alrededor de unos 15.000 votos en aquel momento. Ya esta vez, bueno, hay que esperar todavía el conteo definitivo, pero eh, estamos hablando de aproximadamente 1/4 de millón de personas votaron por nosotros para la presidencia de la República, un poquito menos para las diputaciones, pero igual obtenemos 6 diputados, una fracción sólida, eh, y nos parece que es un resultado muy, muy importante. También recordemos que a falta de un mes para las elecciones, todavía las encuestas no nos ponían a nosotros ahí en estos primeros lugares, no detectaban el crecimiento que nosotros sabíamos que estábamos teniendo, pero que era muy orgánico y silencioso y que en las últimas 2 semanas se destapó, ¿verdad? Eh, Así que para ser un partido que un mes antes la gente descontaba porque decía no levantó vuelo, finalmente 1/4 de millón de personas, se dice fácil, pero no es poca cosa. eh, y una bancada de 6 diputados, además 6 diputados pura calidad, la verdad que muy satisfechos con ese resultado. Don Eli, ¿cómo se está preparando el Partido Liberal Progresista de cara a las elecciones municipales, que ya son dentro de poco menos de 2 años? Bueno, aprovechando ese crecimiento tan importante que hemos tenido, estamos activando a las estructuras cantonales eh, para que dentro de 2 años podamos presentar candidatos en todos los cantones del país. Hace 2 años, en las municipales del 2020, nosotros participamos solo en 8 cantones. Logramos elegir regidores en 2 de esos 8 cantones. eh, pero bueno, ahora tenemos que multiplicar el esfuerzo por 10 y participar en los 82, 83 cantones que van a poder participar en las elecciones del 2024. Ya ahora con una presencia legislativa también es más fácil dar a conocer el partido, es fácil llegarle a diferentes segmentos de la población, como le llegamos ahora en estas votaciones. Y hay muchísimo interés y muchísima efervescencia a lo interno del partido para eh, empezar a preparar desde hoy, bueno, desde hace 15 días, ese trabajo para los municipales. ¿Cómo lograr acuerdos en el Congreso? Bueno, está un poquito más, menos fragmentado, pero con mayor, un poquito de equidad en puestos de carácter político en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, el partido liderado por Rodrigo Chávez tiene 9 diputaciones, ustedes 6, Frente Amplio 6, hasta el último corte. La unidad por el momento 11, puede bajar a 10, Liberación siendo mayoría. ¿Cómo lograr acuerdos usted principalmente como posible jefe de fracción del partido en una Asamblea Legislativa tan nueva? Bueno, Asamblea Legislativa nueva tenemos cada 4 años y eso nunca ha sido impedimento para que las fracciones conversen y se pongan de acuerdo en algunos proyectos. Nosotros tenemos una vocación democrática, un espíritu de diálogo eh, y también una inclinación a hacer las cosas decentemente. Hicimos una campaña de altura donde no ofendimos
a nuestros contrincantes y eso nos permite tener un buen diálogo con todos ellos o la mayoría de ellos, ¿verdad? Entonces, estamos seguros de que nos podemos sentar a conversar y encontrar acuerdos amplios. Si uno se pone a pensar en la reactivación de la economía, yo estoy seguro que tenemos amplias coincidencias con gente de Nueva República, por ejemplo, con gente del PUSC, con gente de Liberación Nacional. Aunque no conozco a los candidatos de Progreso Social Democrático, estoy seguro que ahí también vamos a encontrar gente que entiende la necesidad de reactivar la economía. Y entonces, por ejemplo, ahí tenemos una categoría amplia donde podemos encontrar acuerdos muy significativos. Y no nos olvidemos, Carlos, de un detalle muy importante. Independientemente de quién gane la presidencia de la República, si es Liberación, si es José María Figueres, van a tener una fracción de 18, 19 diputados. Les hace falta como mínimo 10 diputados para poder aprobar el proyecto de ley más sencillo. Y les hacen falta 20 diputados para poder aprobar proyectos que requieran de mayoría calificada. Y si es el Progreso Social Democrático, con mucha más razón, porque tienen 9 diputados y les hacen falta 20 para poder aprobar cualquier proyecto de ley o 30 para poder aprobar reformas constitucionales o proyectos de ley que requieran de mayoría calificada. Y entonces, sí o sí, esta es una asamblea que va a tener que negociar. Y esta es una asamblea que los gobernantes, quien sea quien gobierne, va a tener que sentarse a buscar esos acuerdos amplios para poder hacer las cosas, para poder hacer que las cosas avancen en la Asamblea Legislativa. Y por último, yo veo como algo muy positivo que de partida tenemos una Asamblea Legislativa menos fraccionada que las últimas que hemos tenido. Que puede ser que alguna fracción o algunas fracciones se partan y se dividan y lo que sea, pero de entrada no tenemos fracciones unipersonales, no tenemos microfracciones, las fracciones más pequeñas, la del Frente Amplio y la nuestra, son fracciones de 6 diputados, eso es bastante respetable, ¿verdad? Y creo que el ambiente se presta para que haya un buen diálogo entre los diputados. Don Eli, ¿cuál será su proyecto prioritario cuando se llegue a la Asamblea Legislativa? De los primeros usted presentará ante el plenario. Bueno, la prioridad número uno es la reactivación de la economía. Y nosotros insistimos mucho en campaña en que reactivar la economía no se trata de proponer megaproyectos faraónicos que en Costa Rica tardan 6, 10 o 20 años en desarrollarse. Se trata de crear las condiciones para que haya un ambiente positivo de negocios en el país, donde la gente se atreva a emprender, donde los empresarios se atrevan a invertir para generar empleo, para generar riqueza, para crear prosperidad para todos. Entonces, en los 3 ejes que hablamos en campaña, que son reducción de los costos de vida y de los costos de producción, simplificación del aparato estatal para que los servicios se presten de una manera más ágil y eficiente y a un menor costo, y disminución de impuestos en aras de buscar la mejora de la recaudación, disminuyendo la evasión y otros factores. En esas 3 líneas estamos preparando una serie de proyectos. Bueno, tenemos preparados desde antes, pero estamos en este momento como fracción definiendo cuáles van a ser los primeros con los que vamos a llegar y que vamos a decir, estos son los que queremos poner en la agenda legislativa. Nuestra propuesta en campaña fue una propuesta bastante ambiciosa y amplia en contenido de material que necesita pasar por la Asamblea Legislativa, así que tenemos mucho para escoger y también mucho va a depender, Carlos, primero de quién gane las elecciones en segunda ronda, porque no es lo mismo sentarse a negociar con un partido con 18 o 20 diputados que sentarse a negociar con un partido con 9 diputados, ¿verdad? Y no es lo mismo sentarse a negociar con José María Figueres que con Rodrigo Chávez, simple y sencillamente porque tienen agendas un poco diferentes, ¿verdad? Pero dependiendo de quién gane, nosotros estamos preparados para presentar una agenda robusta de proyectos para la reactivación de la economía. Ustedes impulsarán desde el plenario legislativo. Disculpe.
¿Ustedes impulsarán desde el plenario legislativo una nueva reforma al empleo público? ¿O como el actual? ¿Usted cree que con eso es suficiente? Bueno, yo en lo personal creo que el actual proyecto de reforma del empleo público no es perfecto, definitivamente no lo es. Yo le hice muchos señalamientos a lo largo de todo el proceso de discusión del proyecto, pero es lo que se logró y es mejor que no aprobarlo. Entonces yo esperaría que los actuales diputados nos dejen ese proyecto ya aprobado. Eh, y en ese sentido creo que es más importante avanzar en otras direcciones antes de volver a abrir ese frente de batalla, ¿verdad? Eh, tenemos unos costos de electricidad altísimos, tenemos unas tasas de interés elevadísimas, los costos de los combustibles en Costa Rica están asfixiando a todo el mundo, tanto a los hogares y a las personas como a las empresas, ¿verdad? Entonces tenemos mucho espacio donde podemos lograr mejoras significativas para la competitividad de la economía costarricense y podemos dejar este tema descansar por un tiempo. Con respecto al proyecto, bueno, todavía no es proyecto, bueno, yo creo que sí, doña Paola Vega lo presentó, pero no han discutido en la Asamblea Legislativa actualmente, de cannabis recreativo. ¿Usted apoyaría, don Eli, o usted lo impulsaría como fracción? El candidato presidencial Rodrigo Chávez señaló que él lo apoyaría. Habría que ver si lo presenta después ante los diputados. La legalización del consumo de la marihuana y sobre todo como un tema de aceptar y entender que esta guerra contra las drogas eh, la estamos perdiendo por goleada y nos está haciendo gastar un montón de dinero y el enfoque hay que cambiarlo, hay que cambiar el enfoque hacia uno de salud pública, ¿verdad? Si usted tiene personas con problemas de adicción, es un problema de salud pública, no de criminalidad. De ahí a que yo le diga, vamos a impulsarlo, Carlos, pongamos las prioridades en orden. Este país está cayendo a pedazos. Tenemos todavía 13, 14% de desempleo, tenemos más de un 30% de las personas viviendo por debajo de la línea de pobreza. Eh, y de ahí hay que entender que hay que resolver los problemas del arroz y los frijoles de las personas, del techo de las personas, de la alimentación, del trabajo, en vez de estar desviando la atención a cada rato con proyectos de esta naturaleza que lo que hacen es polarizar a la sociedad costarricense. En el tema de seguridad, don Eli, ¿qué podrán hacer los diputados del Partido Liberal Progresista con un país que cada día es más inseguro, hay asaltos, secuestros, ni para decir que los casos de violencia sexual también se están repitiendo diariamente? ¿Qué proponen Bueno, ustedes? ¿Qué pueden a hacer? ver, el tema de la seguridad es un tema muy del Poder Ejecutivo. Eh, nosotros no podemos, por ejemplo, como diputados, imponer cambios en la forma en que se administran. Nosotros los propusimos durante la campaña en caso de que llegáramos al Poder Ejecutivo. Hablamos de que esta política de los megaoperativos que adoptó este gobierno son muy vistosos y a la prensa le encantan, pero al final de cuentas usted hace un megaoperativo donde tiene a 600 efectivos de los diferentes tipos de policías, la policía judicial, la policía del Ministerio de Seguridad, etcétera. Usted tiene 600 operativos ahí, hace un gran show, a las cámaras les encanta, y mientras tanto usted tiene decenas de comunidades totalmente descuidadas porque los policías andan en los megaoperativos, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que hay que volver a la vigilancia, al patrullaje en las carreteras, y desde control político insistiremos mucho en que se hagan las cosas así, porque, insisto, ese es un tema muy del Ejecutivo. Desde el Legislativo nosotros podemos apoyar instancias para hacer reasignaciones presupuestarias de instituciones donde el dinero no se ejecuta para fortalecer a las policías, para darles mejor capacitación, para darles mejor equipamiento, incluso una propuesta que hicimos en campaña, que fue reformemos el Estado costarricense, fusionemos entidades que hoy se duplican, triplican o multiplican a veces por factor de 20, y entonces en la medida que vayamos eliminando plazas,
podemos congelarlas para trasladarlas a los diferentes cuerpos de policía. No queremos crear nuevas plazas y aumentar el gasto público, pero sí creemos que se pueden redestinar plazas innecesarias en algunas instituciones hacia las policías para fortalecerlas. Don Eli, ¿usted tiene planeado reunirse con don Rodrigo Chávez y con don José María Figueres? Yo tengo intención de reunirme con ambos si ellos lo tienen a bien. Eh, Dentro de nuestro espíritu democrático y de diálogo, de ahí estamos muy claros de que tenemos que conversar con todas las fuerzas políticas del país y sobre todo las que podrían llegar a la presidencia de la República, ¿verdad? Eh, Así que con quien nos invite a conversar, vamos a conversar. Y una vez definida la segunda ronda, si no hemos podido conversar con ellos o con alguno de ellos, buscaremos la forma de poder conversar. Sí le cuento, Carlos, que desde ya hay muchas conversaciones en muchas direcciones con diputados electos de diferentes partidos que yo creo que todos estamos en el mismo espíritu de encontrar puntos de acuerdo, de consenso, para poder impulsar una agenda legislativa para el beneficio de los costarricenses y eso es muy positivo. Don Eli, usted ha comentado que aún no se han decidido por un candidato en caso de apoyarlo en segunda ronda. Ustedes están en un proceso de análisis, como hemos leído, distintos artículos que usted, de distintas respuestas que usted ha dado, pero usted al final sí dará un apoyo hacia uno u otro candidato, o se prefiere mantenerse al margen de manera personal, si nos puede adelantar un poquito. Bueno, lo que yo dije recién pasadas las elecciones es, vamos a consultar las bases del partido, vamos a escuchar qué es lo que quieren las bases del partido, necesitamos entender qué es lo que ese 250.000 de personas que nos apoyó, qué es lo que ellos desean, ¿verdad? Eh, y hemos estado en ese proceso. No tenemos ninguna prisa por ir a darle el apoyo a uno u otro candidato. Lamentablemente, Carlos, estamos ante dos opciones socialdemócratas, estatistas, cuya inclinación natural es hacia incrementar el gasto público, hacer crecer el aparato estatal y atiborrar a los costarricenses de impuestos para pagar ese incremento del gasto. Y entonces no tenemos ninguna urgencia por ir a apoyar una propuesta de esa naturaleza, ¿verdad? Y para nosotros las dos en ese sentido son equivalentes. Ahora, nos reservamos el derecho de apoyar o no apoyar, dependiendo de lo que suceda en la campaña, a lo largo de la campaña política, ¿verdad? Si uno viera condiciones que ameriten que uno diga, ante el peligro, hay que apoyar a este o hay que apoyar al otro. De momento, nosotros estamos perfectamente tranquilos sin apoyar a nadie y sin ninguna urgencia ni ninguna inclinación por apoyar a ninguno de los dos. Entendemos bien y parte de ese proceso de escucha a las bases ha sido eso, ¿verdad? Entendemos bien el rol que nos asignó el electorado de ir a hacer una oposición responsable en la Asamblea Legislativa. Lo que la gente nos dice es, ustedes hicieron una campaña de altura y esperamos eso mismo en la Asamblea Legislativa, es decir, vayan a trabajar, a proponer, a resolver y no a meterse en el fangal ese de las acusaciones y los dimes y diretes. Y bueno, esa es la labor que nos asignó el electorado costarricense, esa es la que tenemos que hacer. Nosotros no somos nosotros no somos los hacedores de reyes. En inglés tienen una expresión, kingmakers. Nosotros no somos los kingmakers, los que tenemos que ir a darle la bendición y tirarle agua bendita al candidato ungido para ganar. Eso le corresponde al pueblo de Costa Rica. Don Eli, ¿ustedes de qué manera apoyarán a los choferes de distintas plataformas de transporte, por ejemplo, Uber, Didi, repartidores de comida, en esta nueva Asamblea Legislativa? Ya sabemos que el actual gobierno hubo un poco de trabas con los operativos, de los conductores, de todas esas maneras. ¿Cómo los apoyarán ustedes? ¿Qué mensaje les da usted a ellos? Carlos, tal como lo dijimos en campaña, vamos a presentar un proyecto de ley para formalizar esas actividades. No tiene ningún sentido lo que hizo este gobierno, mantener la ficción de que son ilegales, pero de paso les cobran el IVA a las
actividades, ¿verdad? Pues, eso es como ir a cobrarle IVA a los traficantes de cocaína, ¿verdad? Es decir, ustedes son ilegales, pero ya que están haciendo plata, pagan impuestos, ¿verdad? Entonces, vamos a presentar un proyecto de ley para formalizar las actividades. Eh, También entendemos que el sector de los taxis tradicionales también tiene una actividad económica que durante años ha sido protegida por el Estado, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos que hacer es igualar las condiciones, pero no es igualar de poner a los Uber a competir con las condiciones de los taxistas, sino más bien simplificar las condiciones de los taxistas para que todo el mundo tenga condiciones iguales. Si tienen que llevar el carro a Riteve una vez al año, entonces una vez al año para todos, o dos para todos, y no diferenciado, ¿verdad? Pero entendiendo que la modalidad operativa es un asunto de una decisión, digamos, empresarial de las personas. Si un taxista quiere seguir operando bajo la modalidad del taxi tradicional, donde tiene paradas definidas en las diferentes ciudades, son puntos de la ciudad, etcétera, y ahí puede esperar a los pasajeros o puede andar dando vueltas para recoger pasajeros en la calle, se apega a su modalidad operativa de su preferencia, y nosotros no le vamos a decir a las plataformas tecnológicas cómo tienen que operar. Eso operan entre ellos. Lo que queremos es que la actividad esté formalizada y asegurarnos de que los trabajadores tengan acceso a la formalidad y que puedan estar cubiertos por los servicios de salud y las pensiones y todo lo demás. Don Eli, un mensaje para los emprendedores de lo que esperan del trabajo de los diputados del Partido Liberal Progresista en la próxima Asamblea Legislativa. ¿Cómo los apoyarán? Bueno, de muchísimas maneras, porque todo nuestro proyecto político se basa en promover el emprendimiento, en impulsar a la gente empunchada, pulseadora, trabajadora de este país, los breteadores, ¿verdad? La gente que sale en la mañana a ver qué hace para traer arroz y frijoles a la casa, ¿verdad? Y dentro de eso, bueno, nuestras propuestas de simplificación tributaria, nuestras propuestas de simplificación del aparato estatal para que los trámites sean más sencillos y que cuando la gente se quiera formalizar sea fácil hacerlo, ¿verdad? Vamos a impulsar, vamos a buscar la manera, porque ahora a la luz de una resolución reciente de la Sala Cuarta con el tema de las cargas sociales o de lo que sí se puede y no se puede condonar, vamos a ver de qué manera logramos impulsar un proyecto de ley que pueda pasar el tamiz de la Sala Constitucional, pero que haga que la Caja cambie la actitud de persecución a más bien darle la bienvenida a las personas que se quieren venir a formalizar. No tiene ningún sentido esto que está planteando la Caja de 10 años para atrás. Si alguien no usó los servicios de la Caja en 10 años y hoy se quiere ir a formalizar, lo que deberían de decirles es magnífico. La Caja necesita plata, usted se quiere formalizar, a partir de hoy usted me empieza a pagar esto, esto y esto, ¿verdad? Así que vamos a buscar la manera. Y lo otro es que sí vamos a plantear una reforma al sistema de banca para el desarrollo que no ha funcionado y no ha funcionado bien en Costa Rica y en buena medida no ha funcionado porque ahí se metieron toda clase de intereses sectoriales y gremiales que lo que hicieron fue secuestrar el mecanismo e impedir que la plata realmente le llegara a los emprendedores y a la gente que no está representada en cámara, no está representada en gremios y por lo tanto han quedado excluidas de beneficiarse de recursos de banca para el desarrollo. Con respecto al crédito que tiene el gobierno con el tren eléctrico, que al parecer, según consultas preliminares, ese dinero solo se podría utilizar con respecto al proyecto o si no, habría que mandarlo a revisión para otro, en ese caso, para que sepan el destino de los dineros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes apoyan el tren eléctrico como está actualmente o rechazan categóricamente la ejecución de ese proyecto? Rechazamos la ejecución de ese proyecto. Yo como ex viceministro de Transportes sí creo que la columna vertebral de un sistema de transporte público metropolitano debería ser un tren de pasajeros, un tren eléctrico, pero no este proyecto. Este proyecto se diseñó a la carrera
sobre un diseño de líneas que data de hace 150 años, porque tanto el ferrocarril al Atlántico como el ferrocarril al Pacífico son de la década de 1870, de hace 150 años. Y ese trazado de esas líneas se hizo pensando en sacar producto del Valle Central a los puertos y no pensando en movilizar personas dentro del Valle Central. Y cuando usted ve que ese trazado, que para efectos de la GAM, por ejemplo, puede ir de Curridabat a Pavas, donde hay centros de población importantes, pero ese trazado no toca a los mayores centros de población de la ciudad. No toca a Desamparados, no toca a La Juelita, a Tillo, no toca a Goicoechea, Tibás, Coronado. Y entonces uno dice, no es un proyecto que resuelve los problemas de movilidad de la gente en la GAM. Entonces, sí creemos en un proyecto de tren eléctrico, no creemos en este proyecto de tren eléctrico y por lo tanto, si hay que ir a sentarse a negociar con las entidades financieras para cambiarle el enfoque al proyecto, así lo haremos. Y si las entidades dicen, esta plata es solo para el proyecto que se aprobó, entonces, señores, cancelamos el crédito, no nos interesa endeudar al país para desarrollar un proyecto que no resuelve problemas de movilidad. Gracias, don Eli. Ahora usted toca el tema del ferrocarril al Atlántico y al Pacífico. ¿Usted cree que debe volver a funcionar desde su punto de vista? Carlos, sería irresponsable de mi parte en este momento dar una respuesta porque no, para serle franco, no he estudiado los flujos de carga para entender si lo reactivamos, si se vendrían por tren o si seguirían yendo por carretera. En principio, a mí me parece que nosotros debemos de tratar de buscar la forma de sacar tanto camión y tanto tráiler de las carreteras y utilizar los ferrocarriles. Pero no es un tema que haya estudiado con tanto detalle para darle una respuesta definitiva. Don Eli, un último mensaje para las personas que votaron por usted, un agradecimiento, un mensaje de lo que viene de su partido en esos 4 años que vienen. Bueno, primero, Carlos, muchas gracias por darme ese espacio para hacerlo. Por supuesto que un agradecimiento de corazón a absolutamente todas las personas que votaron por nosotros, casi 250,000 de personas, por todo el cariño y el amor que nos dieron a Rosy y a mí a lo largo de este proceso. La verdad que ha sido de las cosas que uno se lleva en el corazón, esas muestras de cariño, la gente que se le acerca a uno todavía hoy a agradecerle que hayamos hecho una campaña de altura, que no nos hayamos dedicado a atacar y a sacar trapos sucios a nuestros contrincantes. Lo que nos dice la gente es, muchas gracias por devolvernos la ilusión de participar en la política, por devolvernos la fe en que sí se puede lograr un cambio en Costa Rica por las buenas, y que se puede hacer con decencia. Entonces, un agradecimiento porque fueron o sea, esas muestras de cariño fueron la energía, lo que nos dio la energía para poder hacer la campaña que hicimos. Por supuesto, también un agradecimiento que se lo he estado manifestando personalmente o por teléfono a todas y cada una de las personas que trabajaron por la campaña en todos los rincones del país, a las personas que tomaron por sí mismas la iniciativa de convencer a sus familiares, a sus amigos, a sus colegas, de darle un chance al Partido Liberal Progresista, y decirles con toda convicción de que desde ya estamos empezando a planificar el trabajo para las elecciones municipales de medio periodo, ahora en el 2024, y también pensando de una vez en el 2026. Vienen 4 años en los que esperamos representarlos dignamente desde la Asamblea Legislativa, demostrarle a los costarricenses que sí se puede llegar a gobernar y a legislar para favorecer a los ciudadanos y no a los intereses de algunos sectores. Y que al demostrarlo con el trabajo más que con las palabras, podamos hacer crecer este movimiento aún más. Así que agradecerles y pedirles que sigan apoyándonos, que se involucren en el trabajo. Hay muchísimo que hacer, independientemente de lo que está pasando en este momento en la segunda ronda. Cada uno de ustedes tomará su decisión de a quién apoyar o a quién no apoyar.
pero pasado el 3 de abril volvemos a estar todos juntos en el PLP trabajando para construirle a Costa Rica un futuro mejor. Muchísimas gracias, don Eli, por este espacio. Estamos muy agradecidos para conocer principalmente lo que esperamos del Partido Liberal Progresista en los próximos 4 años. Don Eli, muy buenos días, porque todavía es de mañana. Les recordamos a las personas que una entrevista pregrabada, por si están realizando preguntas o están esperando algo, una respuesta suya o de parte de nosotros en los comentarios. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Carlos, por el espacio, a Acontecer.cr, a toda la audiencia. Yo dije buenas noches al principio, entendiendo que esto sale de noche, pero sí, buenos días y de verdad muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, don Eli, y muchas gracias a las personas que van a